Hermoso momento para compartir. Decimos siempre, es una palabra un poco pegada para mí, pero con mucho gozo. La palabra compartir significa que estamos disfrutando juntos, algo que nos va a servir a todos. Y tenemos en nuestro corazón con mi esposa darle un tesoro que está en la palabra y que nos es útil, sobre todo para nuestro interior. Mi esposa. Hola, bendiciones para todos los que estén mirando y para los que no también. Bueno, porque es cierto, en este momento hay personas que estarán disfrutando de un rato juntos, pero pueden haber otros familiares, amigos que puedan verlo en otro momento. Eso está en usted, querer viralizar algo que le gusta, tan solo con una persona que considera que lo necesita. Mire, estábamos viendo el libro de Job y queremos concluir con esta séptima parte, que usted lo podrá apreciar. Disfrutamos siempre, tanto sea en nuestro canal de YouTube, Darío Di Pardo, como también en nuestro Facebook, Renuevo Cristo, nuestra página, Renuevo Cristo Capellanía Familiar. Nuestra única intención es que usted lo disfrute. Gracias por su tiempo y agradezco a mi esposa que podamos hacerlo porque consideramos que la familia es importante, es clave en estos tiempos que son quizás de los más difíciles que estamos viviendo. Miren, usted vaya a hacer el capítulo 38 del libro de Job y yo le voy a recordar un poco lo que fue en ese momento y que hablamos la última vez. En el 38, en el capítulo 38 de Job, habiendo sabido cómo es la historia que hemos estado viendo, si usted tiene un poco de duda puede retroceder en nuestro video anterior sobre Job, la sexta parte, y ahí se va a ensamblar con esta. Mire, y entonces respondió Dios a Job, le dice el versículo 1, desde un torbellino diciéndole, ¿y quién es ese que oscurece el consejo? Y se refería a Eliú, uno de los amigos que lo hostigaba, tratándolo como pecador. Pero más adelante, porque hasta ahí es donde nosotros estuvimos, dice el versículo 3, y ahora le dice Dios a Job, ciñe como varón tus lomos, y yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. ¿Dónde estabas tú? Dice el versículo 4, cuando yo fundaba la tierra. El versículo 8, si usted va más adelante, dice, ¿quién encerró puertas al mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Y así tantas preguntas. Más adelante, en el versículo 12, ¿has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Y tantas preguntas que se relaciona a Dios como creador y Él como criatura. Porque más allá de la condena que Él tuvo de sus amigos, ese juicio, que Él estaba necesitando más bien un consuelo, una palabra de ánimo, en los momentos de necesidad las preguntas se hacen y las respuestas también aparecen. A veces no aparecen todas las respuestas. No, creo que nosotros no encontramos todas las respuestas en la vida, pero sí nos hemos dado cuenta que a veces el silencio de Dios también es útil, porque aprendemos que cuando no hay respuesta hay una edificación. Yo estuve escuchando también a algunos consiervos referirse al silencio de Dios, que es un sinsabor. Bueno, cuando uno tiene un silencio de una persona que ama, imaginemos y hablamos de una persona que amamos físicamente, ¿no? Una relación estrecha, quizás hasta familiar o personal, novios, matrimonio, y uno cuando hace esa pregunta y tiene ese silencio de estos seres queridos, imaginemos que si eso duele, ¿cuánto nos puede doler el silencio del Señor? Personas que han hecho un retiro de minutos, de horas o de días, buscando una respuesta de Dios, y a veces el silencio es la única respuesta. Porque, bueno, Dios considerará no responder por su sabiduría, por su soberanía,
porque un país tiene soberanía sobre su territorio y Dios tiene soberanía sobre la vida del hombre, mucho más sobre la vida que la misma persona le consideró a Dios entregársela. Yo, mi esposa y muchas personas que nos están escuchando le han entregado su vida a Dios, y esta es la sugerencia que le estamos haciendo a usted, que entregue su vida a Dios. Ahora era Dios quien preguntaba. Y le recuerdo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. En el versículo 4 del capítulo 38. Allí es donde Dios entabla una relación más directa con Job. Y también en el capítulo 39, y podemos otra pregunta que Dios le hace a Job. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando estaban pariendo? ¿Contaste tú, dice el versículo 2 del capítulo 39, los meses de su preñez, si sabes el tiempo cuando han de parir? ¿No? Y fíjese usted qué pregunta. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Cuántas cosas ignoraría Job de ese mundo de animales que algunos habitarían alrededor de él? Sí. Porque, claro, y otros no, porque hay animales que son propios depende de cada región del planeta, que tienen mucho que ver con la temperatura, con la alimentación. Y sigue Dios preguntándole también en el capítulo 40. Además respondió Dios a Job y le dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová Dios y le dijo, he aquí, yo soy vil, ¿qué te voy a responder? Mi mano pongo sobre mi boca, y una vez hablé, mas no responderé. Usted piensa en esto que es sabio, ¿no? Dios le hizo preguntas hasta que Job respondió. Qué importante y qué silencio se produce cuando Dios pregunta. Uno no tiene respuesta. Yo no tendría respuesta si Dios me haría una pregunta a mí. Yo creo que tan solo viniendo de Él no tendría respuesta. Porque el humano es finito, tiene un tiempo donde viene y un tiempo donde venimos y un tiempo donde estamos y un tiempo donde nos vamos. O sea, tenemos principio y fin, al menos en la tierra, ¿no? Luego el Señor tiene su hogar preparado para nosotros los que creemos y los que nunca hemos abandonado la fe. Pero yo pienso que muchos de nosotros tenemos preguntas a Dios, como Job le hizo, pero Dios también nos pregunta a nosotros. Y no está en la respuesta. Así como no tenemos respuesta nosotros de cosas que son más naturales, más comunes, si Dios me preguntara cosas yo no sabría responderle. Más si me preguntara de cosas que son muy finitas, que como le preguntaba Dios a Job sobre la creación, en el capítulo 38, desde el versículo 2 en adelante, en el capítulo 39 desde que comienza, pero en el 40 le dice, además Jehová Dios a Job le dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Porque él tenía su enojo. Bueno, no es fácil. Y sabemos, hay experiencia, amor, no es así, perder hijos. Sí. ¿Con qué palabras consolaría yo a una persona? ¿O con qué palabras te consoló el Señor a vos? Con su amor. Con su amor. Pero ¿con qué palabra un humano podría consolarte? No hay palabras. Hay momentos que solamente el silencio. El silencio y Dios nada más. Y Dios nada más. Pero, aunque tengamos razones, ¿está bien contender contra el Omnipotente? Quiere decir, está bien que yo me enoje con Dios, aunque yo tenga razón, al menos humanamente. No está bien. Porque ¿qué logro? Es como si yo quisiera pelearme con uno que mide 3 metros,
¿no es cierto? En una bravura humana no tendría sentido, ¿no? Porque yo sé que estoy perdido. Bueno, David peleó contra Goliat y ahí hubo sabiduría, pero era la piedra del Señor contra un gigante, ¿no es cierto? Pero no era una locura humana lo de David, sino que justamente se trataba de que David lo que estaba haciendo era de parte de Dios para defender a su pueblo. Claro. Pero dice, ¿es sabio contender? ¿Está bien que nos enojemos con Dios? No. Porque imagínese usted, Job pasó pérdidas humanas, más sus hijos. La pérdida inclusive de su esposa, porque se nota que hay un corte de relación cuando le dice, maldice a tu Dios y muérete. O sea, digamos, estaba enterró ahí en esas palabras una maldición grande. Y también había perdido, ¿qué sería lo menos importante? Sí, lógicamente, claro que sí. Claro que sí. Pero ella estaba enojada. Y él, entre las acusaciones, entre lo que le pasaba con su familia, más sus amigos, ¿cómo resolvía él eso en su cabeza? El hombre es un poquito más frío, ¿no? El hombre, igual, nosotros los seres humanos, en cuanto a los varones, no somos muy, no tenemos en nuestro ADN lo que sí tiene la mujer, que es eso de saber concebir y de saber dar a luz y sufrir muchas cosas, como también tiene esa capacidad de amar que no se compara con la del hombre. Y saca fuerza donde no hay. Y saca fuerza donde no hay. Las mujeres somos. O sea, y lógico, levanta, sostiene su propia vida, se encarga de su hogar y sostiene al hombre cuando viene a veces cansado y desanimado. Y sabe la mujer sabe sacar adelante a los hijos sola. Y sí, y sí, y sí. Y así tenemos nosotros que saber... Y si tiene que trabajar, trabaja, y el hombre no puede. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de supervivencia, pero que no es igual que la especie animal, sino ahí tiene que ver con el amor, ¿no es cierto? Y a fuerza de su amor saca todo adelante. Y también hay enojos. Job estaba enojado en un momento hasta que Dios se le para y le hace esas preguntas. Claro, uno lee al principio y dice, pero si Job era un hombre justo, ¿por qué le pasó? No hay respuestas. No hay respuesta. Quizá usted es una muy buena persona y le pasan cosas y tal vez no están las respuestas. Pero Dios le da consuelo. Y Job le consoló. Y si usted va a la palabra de Dios, en la misma vida de Jesús, en la misma vida de Job, que estamos hablando, usted va a encontrar preguntas, pero también va a encontrar respuestas. Porque la especie humana siempre tuvo las mismas cuestiones. Bueno, en la época antigua, en la época moderna, en la época contemporánea y en la posmoderna, en todas las épocas, ¿no? La moderna, la posmoderna, la contemporánea, la de este tiempo, los problemas son siempre los mismos. Más allá de que antes había tecnología, antes no había la tecnología que hay hoy, los problemas humanos son iguales. Es la cuestión del corazón, la cuestión de la rebeldía, los enojos, los celos, la envidia. Pero en el capítulo 40 le responde Job a Dios y le dice, he aquí, yo soy vil. O sea que no soy santo como tú. Y le dijo más aún, he aquí yo soy vil, ¿qué te voy a responder? Mi mano pongo sobre mi boca. Hay veces que para cosas de la vida hay que taparse la boca. Digamos, es una ironía, una expresión. Pero nosotros no tenemos la respuesta. No le podemos decir a Dios, ¿sabes lo que pasa? Que yo lo he hecho muchas veces. He tenido esos conflictos. Y ante el silencio digo, Señor, esto es injusto. O vos tenés la culpa. O porque vos lo permitís. Y vos me conocés bien. Sí, que así y me has corregido. Y así, bueno, también, aparte de corregir a los hijos, también la esposa corrige al esposo. Si bien es un vaso frágil, cuídese porque la palabra sabia de una mujer llega. ¿No es cierto? Y dice, y una vez, dice el versículo 5 del capítulo 40 de este libro de Job,
Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y ahí Dios le dice, cíñete ahora, dice el versículo 7, como varón tus lomos, y yo te preguntaré y tú me vas a responder. Y le dice el versículo 8, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Acaso Dios tiene un juicio al cual nosotros podemos decir que no vale, que no sirve? Y si usted se va avanzando entre la conversación que va teniendo, usted se va al capítulo 42 y dice así, confesión y justificación de Job. Y dice, respondió Job a Dios y le dijo, yo conozco que todo lo puedes. Reconocemos que Dios todo lo puede. Sí. Hemos visto milagros de Él, Sí. de la cual nosotros no hemos intervenido ni siquiera con palabras más que con un gemido y un clamor. Dice, yo conozco que todo lo puedes, dice el capítulo 42. Ya desde el versículo 1 y 2. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Nada se esconde de Dios. Dice una parte de la palabra, ni siquiera un cabello que se cae de nuestra cabeza está escondido de los ojos de Dios. ¿Y quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? O sea, ¿quién es aquel que tapa el consejo de Dios sin entendimiento? Cuando hay un buen consejo, no permita que eso se oscurezca. Ni siquiera sus dudas, sus miedos, o la boca de alguien que habla solamente porque el aire es gratis. A veces nos ha pasado que en nuestra época de estar vulnerables hemos dado consejo a personas que ni siquiera de temas que hemos sabido, solamente pusimos nuestra buena voluntad y hablamos. Pero a veces hemos oscurecido nuestra propia mente se ha oscurecido quitando el buen consejo. A veces porque perdimos la fe, a veces porque no hemos tenido paciencia y por muchos motivos. Pero Dios está aquí, en este momento diciéndole a usted, hable con Dios. Y fíjese en este capítulo 42. Dice en el versículo 3, ¿quién es el que oscurece el consejo? Le decía hoy sin entendimiento. Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Qué lindo. Ya el diálogo es, Señor, yo te voy a preguntar y vos me vas a responder. Ya no había cuestión. Los amigos lo cuestionaban a él. Él estaba apretado por una situación de todo lo que había perdido y más aún, no solo de lo que había perdido, sino también de la hostigación de sus amigos. Entre comillas, amigos. Pero él habla directamente con Dios. Y Dios le responde todo eso. Pero él también hace su confesión en este capítulo 42. Sí. Dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Qué lindo que reconozcamos delante de Dios que no siempre lo hemos entendido todo en la vida. Y dice más adelante el versículo 7, y aconteció que después de que habló Dios esta palabra a Job, también Dios le dijo a Elifaz temanita, mira, mi enojo se ha encendido contra ti y tus 2 compañeros, porque no han hablado de mí lo recto como mi siervo Job lo ha hecho. O sea que ahí Dios también no solo lo había corregido a Job, sino corrige a sus 3 amigos. Ustedes no han hablado bien. No es cuestión de que me pongan a mí como el bueno y a Job como el malo. Tampoco han hablado de lo bueno que decían de mí, lo correcto. Y termina diciendo, ahora, dice el versículo 8, ahora pues tomen ustedes 7 becerros, 7 carneros, y vayan a mi siervo Job y ofrezcan este sacrificio como era antes de Jesús por ustedes, y mi siervo Job va a orar por ustedes, porque de cierto a él
lo voy a atender para no tratarlos afrentosamente a ustedes, por cuanto no han hablado de mí lo recto, como mi siervo Job lo hizo. O sea que Job iba a orar por ellos y iba a ofrecer ese sacrificio por ellos, porque la oración de estos hombres no son escuchadas. Hay muchas personas que no están con el ánimo de hacer una oración. No están con el ánimo. Están con ese ánimo de juicio, de enojo. Tal vez nos puede estar pasando. Yo diría que nosotros nos detengamos y hagamos como Job. Hablemos con Dios amistosamente y pidámosle a Él que abra nuestra mente y nuestro corazón. Porque ahí Dios se va a mostrar a su vida y le va a dar consuelo y paz. Y mire, de perder sus hijos, sus empleados, sus siervos, sus criados, como decían antes, todos los bienes materiales, todos los animales, y no quedó nada, ni hasta la familia le había quedado, y como si poco fuera, ni siquiera los amigos. Dice restauración de la prosperidad de Job. Y con esto terminamos. Dice, y quitó Jehová Dios la aflicción de Job, dice el versículo 10 del capítulo 42. Cuando él hubo orado por sus amigos. Qué lindo cuando uno ora por los demás, Dios también lo bendice a uno. Y aumentó el doble todas las cosas que había tenido Job. Y vinieron a él todos sus hermanos, ¿no? Que no era la familia de las cuatro paredes, sino sus familiares. Y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido. Y dice el versículo 12 de este capítulo 42. Y bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero. Porque tuvo, bueno, los animales que hablan, ¿no es cierto? Tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes, 1.000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y muestra el nombre de todos ellos, de las mujeres, de los hijos. O sea que volvió a tener 10 hijos. No es que se olvidó él de los primeros, porque de eso uno se olvida. Pero sí Dios llena el vacío, ¿no es cierto? Le llenó el vacío de su corazón. Tan solo una palabra de Dios llenó su vacío. Esta palabra de Dios tiene que llenar su vacío. El vacío de su corazón, si es que lo tiene, claro. Dice el versículo 16, y después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job muy viejo y lleno de días. 140 años más de los que él tenía. Imaginemos, Job tendría tal vez a lo mejor 60, a lo mejor 70 años, quizás no tanto. Pero ya sabía de hijos, no de nietos, que se menciona. Y todo comenzó, amor, porque él, cuando veía que sus hijos hacían fiestas y celebraban, y que uno, cuando hacía fiesta, invitaba a sus hermanos y a sus amigos, él tenía miedo de que allí hubiera cosas desordenadas, entonces él ofrecía sacrificio, porque todavía el sacrificio de Jesús como último cordero no había venido. Sabemos que Jesús fue el sacrificio perfecto, por eso no hubo necesidad de más, pero antes que él, como la sangre del animal no es una sangre pecadora, hubo que se sacrificaban animales representando la sangre de Jesús. Y él ofrecía su sacrificio por miedo a que sus hijos estuvieran pecando, que quizás no lo estaban haciendo. O tal vez sí, porque él los conocía. Pero sus hijos no venían voluntariamente, él lo hacía, según el relato que muestra. El miedo. Job tenía miedo por sus hijos. Una vez se debe dejar que los hijos estén en libertad de acción y ellos manejen su vida ya cuando son grandes, ¿no? Uno puede quererlos, amarlos, contenerlos, aconsejarlos, pero no se les puede obligar. Y él estaba ahí con ese miedo. Y yo creo que nosotros podemos decirle al Señor, yo entrego en este momento el miedo que tenemos de lo que sea. Porque todos, que más que menos, algún miedo a veces sabemos tener. Primero, el miedo es normal. Es un síntoma, una reacción, hasta podría prevenir algo. Y podemos ponernos en una buena situación si el miedo nos hace reaccionar positivamente, un miedo natural. Pero
ya el miedo, cuando eso se va formando en nosotros y es parte de nuestra vida, ya nos lleva directamente hasta perder las defensas espirituales del ánimo y las defensas físicas. Como se dice que en esta época de pandemia el problema más grande es el miedo que baja las defensas. Si una persona dice está bien alimentada, sus defensas están más activas. Si la mente trabaja bien, también y el corazón, también el alma está más fuerte. Por eso buscamos a Dios, escuchamos música que nos alimente el alma, leemos, oímos, todo lo que nos edifica. Y también cuando uno se alimenta, también tiene que alimentarse y nutrirse bien para tener defensa, tanto física como hablamos espirituales. ¿Y cuál es el alimento espiritual? Yo entiendo que es hablar con Dios, yo entiendo que es leer la palabra, entiendo también que es tener mi tiempo, el tiempo individual. Nosotros podemos orar juntos, pero también es bueno que nosotros por individual hablemos con Dios. Intentamos buscar la armonía dentro de la casa, que es el ambiente más cercano, más íntimo que tenemos, y todo eso nos edifica interiormente. Vamos a pedirle a Dios y a decirle a los amigos, a las amigas, a aquellos que comulgan nuestra fe, a los ancianos, desde los más niños hasta los más ancianos, a quienes saludamos, que busquen a Dios. La vida tiene cuestiones y dudas existenciales, pero en este libro de Job, hombre que le pasó de todo, Dios le dio respuesta. Y vamos a pedirle a Dios que nos dé ese consuelo que tuvo Job, porque la vida nos trae pruebas y si las aprendemos a superar, viene una victoria grande. Viene un disfrute. Pero ¿cómo puede ser que se te muera un hijo, se te mueran 10? Y bueno, no hay palabras para consolar, solamente estar al lado de la persona y en lo que necesite hasta que haga su duelo, pero también podemos buscar a Dios para que, estando nosotros al lado de esa persona, Dios llene ese vacío. Y claro que la persona tiene que permitirlo. Tiene que permitir usted que Dios le hable y le consuele y llene ese vacío. Cerramos nuestros ojos. Señor, gracias. Porque hemos tenido dudas, algunas veces tuvimos respuestas, otras veces no las tuvimos, pero hoy nos consolamos contigo, Señor. Y tu corazón, Señor, se duele cuando no estamos bien. Pero tú nos bendices en el momento oportuno, con las palabras oportunas, y a veces hasta con el silencio oportuno, porque pruebas nuestra fe en ese silencio. Y cuando tú nos hablas, las palabras edifican nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Señor, te pedimos perdón por haber renegado muchas veces de ti, por haberte enjuiciado muchas veces, por haber enjuiciado a los demás si lo hemos hecho. Y recibimos tu consuelo. Perdonamos a los que nos han ofendido y recibimos tu gracia y también tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Sé, Señor, que el momento de la bendición está llegando. Amén. 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 Dios le bendiga. Una larga y linda charla de más de 20 minutos y lo importante de todo esto es que nos estamos edificando. A veces retroceda el video, escúchelo de nuevo y seguramente que como a nosotros le va a edificar. Un placer, gracias por su paciencia. Hasta luego. Muy bien.